Mi nombre es William Zambrano, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Yacambú, donde hoy hablaremos brevemente sobre sistemas trifásicos balanceados, potencia trifásica, medición de potencia trifásica y explicaremos brevemente un ejercicio. Ahora trifásicos balanceados, potencia trifásica, medición de potencia trifásica y explicaremos brevemente un ejercicio. Ahora muy bien, comenzaremos por decir que los sistemas trifásicos son ampliamente utilizados en la generación de transmisión y distribución de energía eléctrica debido a su eficiencia, estabilidad y capacidad para suministrar grandes potencias. Un sistema, cuando las tres fases del sistema presentan cargas idénticas, se dice que el sistema está balanceado, lo cual permite un funcionamiento más eficiente y estable. En estas ventajas, unas ventajas que son la reducción de pérdidas eléctricas, mejor aprovechamiento del material conductor y mayor estabilidad del sistema. En un sistema trifásico total se compone de tres tipos, ¿sí? Tenemos la potencia activa, que se simboliza con la letra P, que es la potencia real que realiza trabajo útil, ¿sí? Tenemos una potencia reactiva, que se indica con la letra Q, asociada a los campos magnéticos o eléctricos. Una potencia aparente, ¿sí? Se simboliza con la letra S, que es la combinación vectorial de las potencias activa y reactiva. Y la potencia compleja, que vendría siendo la suma de las potencias, ¿sí? Balanceado. El método de Aaron proporciona una medida precisa sin necesidad de un tercer batímetro. En conclusión, decimos que los sistemas trifásicos balanceados son esenciales en la transmisión y uso eficiente de la energía eléctrica, porque nos permiten reducir pérdidas y eliminar las corrientes en el neutro. La potencia trifásica se determina a partir de la tensión, la corriente y el factor de la potencia. El método de Aaron es una forma práctica, económica y precisa de medir la potencia total en sistemas trifásicos usando solo dos variables. Tenemos un ejercicio donde nos dicen que una fuente balanceada conectada en estrella en secuencia negativa tiene una tensión de 400 grados cero RMS, ¿sí? Y alimenta a una carga desbalanceada conectada en delta a través de una línea de transmisión con impedancia de 2 más J3 ohmios por fase. Nos mandan a calcular la corriente de línea si en la impedancia de AB es de 40 menos J12 ohmios, en la impedancia BC es de 60 ohmios y en la impedancia CA es igual a 18 más 15 J ohmios, ¿sí? Y también nos mandan allá la potencia compleja suministrada por la fuente. Y a su vez, indicando los diagramas fasoriales de tensión de fase de línea y de la carga y de las corrientes de la fase de la línea de la carga. Muy bien, ahora tenemos que, como nos dicen que es una fuente balanceada conectada en estrella, pues aquí tenemos un símbolo de un dibujo de una fase en estrella, ¿sí? Donde tenemos que nos dan de datos, ¿sí? Donde la tensión, nos están dando el primer dato de la tensión en A, es de 400 grados sobre cero. Tenemos una impedancia de 2 más J3 ohmios y las impedancias que tenemos en A y B, en B y C y en C y en A. ¿Qué quiere decir con esto? Pues nuestro primer paso, definimos las tensiones de la carga de la fuente, dado que está conectado en estrella con secuencia negativa. Por lo que tenemos que, ¿sí? Al ser de secuencia negativa, pues nos están diciendo que toda la secuencia va en sentido contrario a la aguja del reloj, ¿sí? A 120 grados, de acuerdo al enunciado de las tensiones de carga. Entonces decimos que la tensión en A, ¿sí? Va a ser igual a 400, que es lo que nos dan al principio, ¿sí? Ángulo grados sobre cero. Pero también decimos que, como va en sentido contrario, decimos que la tensión en B va a ser igual a 400 grados sobre 120 grados, ¿sí? Sobre 120 grados. Ah, bueno, ¿esto por qué? Porque nos dice que la tensión, tenemos que recordar también, se me había pasado, que la fórmula que nos dicen que la tensión de fuerza va a ser igual a la tensión lineal, ¿sí? Entonces, tenemos aquí que la tensión de C sería igual a 400 con un ángulo de menos 120 grados, ¿sí? Por lo que aquí ya tendríamos las tensiones, tendríamos las tensiones de fuerza, ¿sí? Ahora, bien, tenemos que calcular las tensiones lineales, ¿sí? Donde decimos que la tensión lineal sería la fuerza, la fórmula sería, la tensión lineal sería igual, ¿sí? A la tensión por la raíz
de 3, ¿sí? La tensión por la raíz de 3. Entonces, decimos que como aquí tenemos, en esta imagen, pues tenemos las tensiones en este punto, donde decimos que aquí tenemos una tensión de A a B, que sería la tensión de A a B, ¿sí? Luego tenemos la tensión de B a C, que sería la tensión de B a C, ¿sí? Y luego tenemos una tensión completa que sería de C a A, hacia A. Tenemos la tensión de C a A. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues decimos que la tensión de A a B sería igual, ¿sí?, a la tensión de B a N menos la tensión, o sea que esto sería igual a 400, que sería 400 grados sobre 0, ¿sí?, menos 400 ángulo de 120 grados. Lo que esto nos daría igual a 400, ¿sí?, raíz de 3 con el ángulo de 30 grados, ¿sí?, en voltios. Lo que esto sería igual a 2, con 82 y con un ángulo de menos 30 voltios, ¿sí? N menos BCN, ¿sí?, lo que sería igual BBN, lo que sería igual a 400 con ángulo de 120 grados menos 400 con un ángulo de menos 120 grados, ¿sí? Esto nos daría igual a 400 a raíz de 3 con un ángulo de 90 menos 30 grados voltios. Lo que esto va a dar igual a 692 con 82 con un ángulo de 90 grados. Ahora bien, tenemos que la tensión de CA va a ser igual a la tensión, ¿sí?, de CN menos tensión de AN, lo que es igual a que sería 400 con un ángulo de menos 120 grados menos 400 con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Lo que esto nos daría igual a 400 la raíz de 3 con el ángulo de menos 150 grados. Lo que esto sería igual, ¿sí?, a 692 con 82 con un ángulo de menos 150 grados. Pues teniendo ya espacio para dibujarlo por aquí, donde el diagrama fasorial sería algo como que de fase, ¿sí?, que son estos 400, 120 en A, 400, 0 grados en A, 120 grados en B y menos 120 grados en C. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Que la tensión en A sería aquí, ¿sí?, en este punto, donde decimos que aquí sería la tensión de A sub N. Tendríamos algo así como que indicativo aquí, que esta sería, ¿sí?, la tensión en B sub N. Y tendríamos la otra tensión aquí, que sería la tensión en B sub N, donde decimos que, por supuesto, este aquí estaría a 120 grados, ¿sí?, y aquí estaríamos hablando que vendría, pues por supuesto, aquí a 60 grados, y aquí menos 60, donde decimos que ahí tenemos el diagrama fasorial de la fase de las tensiones de fase, ¿sí? Igualmente, pues para las tensiones de líneas de carga, pues serían estos ángulos, estos resultados, donde tendríamos que, por supuesto, la tensión de BAN, vamos a dibujarlo, pues podríamos marcarlos en un mismo diagrama, ¿sí?, si lo tuviéramos un poco más amplio, pero lo vamos a dibujar aquí, donde decimos, ¿sí?, que tenemos en la tensión de AB, tenemos que está a menos 30 grados, o sea que este se nos quedaría por aquí, ¿sí?, donde tenemos un ángulo de menos 30 grados. Entonces esta sería la tensión de AB.
Luego tenemos la tensión de BAC, donde dice que está a 90 grados, que la tensión de BAC nos quedaría por este punto, la tensión de BAC, ¿sí? Que está a 90 grados. Y tenemos por último la de BCA, que dice que está a menos 100, dando algo como por aquí, ¿sí? Donde estaríamos la tensión de CA. Tendríamos lo que son las tensiones de carga, las tensiones de fase, ¿sí? Perdón, y las líneas de carga que hemos calculado de acuerdo al diagrama de estrella que tenemos. Ahora bien, ahora pasaríamos a convertir lo que sería la carga en delta, ¿sí? De la impedancia de AB, de BAC, o sea, de AB, ¿sí? De BAC y de CA, donde, bueno, nos están dando en el programa, pues en la fórmula o en los datos del programa, donde nos dice que de AB hay una impedancia, ¿sí? De lo que sería de 40 menos J12, ¿sí? Que esta sería la impedancia de A a B. Para BAC tenemos aquí, para BAC tenemos que nos están dando esto es igual a 60, ¿sí? Y tenemos que CA nos están dando 18 más J15 ohms. Esta sería la impedancia de CA. Delta, ¿sí? Donde nos dicen que la fórmula para calcular la carga en delta sería la impedancia de Z sería igual, ¿sí? A la impedancia de CA por la impedancia de AB entre, ¿sí? La impedancia de A más la impedancia de B más la impedancia de C, ¿sí? Y luego tenemos que la impedancia de B sería igual a la impedancia de AB por la impedancia de BC, igual entre la impedancia A más la impedancia B más la impedancia C. Y para la impedancia C nos dice que sería igual a la impedancia de BC por la impedancia de AC entre igual la suma de la impedancia A más la impedancia B más la impedancia C. ¿Sí? Perdón, ¿qué sería? La impedancia CA. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que calcular para realizar esto? Pues sacar las cargas de delta, ¿sí? Que sería la suma de A, B y Z, donde diríamos que la suma, ¿sí? La impedancia, la suma de A, B y C, ¿sí? Sería lo que tenemos aquí, 40 menos J12 por 60, ¿sí? Perdón, por no, más. Estamos sumando, entonces sería más 60 más 18 más J15, ¿sí? Pues esto nos va a dar igual a 118 más J3, ¿sí? Esto que nos está dando aquí, estos 18 J3 en forma rectangular, ¿sí? Por lo que lo pasamos a la forma polar. Y al pasar a la forma polar, esto nos quedaría de 118, ¿sí? 0.04 con un ángulo de 1.46. 1.46. Bien, ahora, teniendo esta suma, ¿sí? de la impedancia A, B y C, teniendo ese resultado, ahora sí podemos calcular la impedancia de A, B y C, ¿sí? De acuerdo a lo que nos solicitan para poder hallar la potencia compleja suministrada, ¿sí? Entonces, ahora decimos que si hacemos primero la impedancia de A, decimos que va a ser igual, ¿sí? A DCA va a ser 18 más J15, ¿sí? Por AB, que va a ser 40 menos J12, ¿sí? Entre, que nos piden la impedancia de ABC, que es el resultado que nos está dando en la suma de toda la impedancia. Entonces sería entre 118.04 con un ángulo
de 1.46. Esto nos va a dar igual a 23.43 con un ángulo, ¿sí?, de 39.81. Y este nos quedaría, el 40 menos J, 41.76 con un ángulo de menos 16.7. Todo esto sobre 118.04 con un ángulo de 1.46. ¿Sí? Y esto nos va a dar, esto nos va a dar 99, esto nos va a dar un total de 978.3, ¿sí?, con un ángulo de 23.11 entre 118.04 con un ángulo de 1.46. ¿Sí? Pues muy bien. El 1.46. Muy bien, entonces decimos que esto es igual a 8, ¿sí?, punto 29 con un ángulo, ¿sí?, de 21.67. ¿Sí? Lo que sería igual a 7.71 más J 306 ohms. Ok, ahora bien, rápidamente, muchos preguntarán de dónde salió toda esta información, ¿sí? Pues para calcular las impedancias de A, ¿sí?, teniendo que esto está en forma rectangular, lo llevamos a forma polar. ¿Cómo lo llevamos a forma polar? Pues vamos a hacer en el primer paréntesis que tenemos 18 más J15, entonces decimos que 18 más 15, ¿sí?, en raíz sería, para llevarlo a forma polar, decimos que la raíz, ¿sí?, de 18 al cuadrado más 15 al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a dar igual a, pues haciendo todo este cálculo, nos llevaría que sería igual a 23.43, que de ahí es donde sacamos esta primera solución. ¿Y de dónde sacamos el 39.8? Pues bien, sería, como es el ángulo, ¿sí?, como es el ángulo sería el acontagente, ¿sí?, acontagente de 15 entre 18, sería 15 entre 18, que es donde nos da el 39.81, ¿sí? De ahí sacamos cada información que está dentro del paréntesis, cada cálculo dentro del paréntesis. Muy bien, una vez que tenemos ya esta información, pues hacemos la multiplicación de 23.43 por 41.76, que nos da 978.3, y la resta de los ángulos, que nos queda 23.11, ¿sí? Luego esto se divide, dándonos 8.29 y 1.46. Como lo tenemos de forma polar, ¿qué pasa? Lo llevamos, eso es opcional, no es obligatorio, ¿sí?, pero lo llevamos para nuestro ejercicio, lo llevamos nuevamente a la forma rectangular. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ahora decimos que, por ejemplo, ¿sí?, sería que en una parte real, decimos que por el coseno, ¿sí?, ¿de qué? Del ángulo, ¿sí?, de 21.65. Y eso es lo que nos va a dar el 7.71. ¿Y cómo llevamos el ángulo ahora? Pues decimos que debería ser la parte imaginaria, sería el 8.29, ¿sí?, por el seno de 21.67. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos va a dar el 306, que es esto. De aquí es donde tenemos este resultado. Y de ahí sale cada información de esto. Entonces, ¿sí?, y la DC. Pues ya sabemos cómo calcularlo, nosotros tenemos el resultado directamente, nos está dando que para B, ¿sí?, sería 20.17, ¿sí?, menos J661, ¿sí?, y para C sería 11.96, ¿sí?, menos J946, ¿sí? Pues aquí ya tendríamos el cálculo de la impedancia de A, B y Z. Impedancia, ¿sí?, por, por puntos, ¿sí? Diríamos que la impedancia de A va a ser igual a ¿qué? ¿A qué va a ser igual? A la impedancia de la línea, a la impedancia que nos está dando el ejercicio, ¿sí?, que en este caso sería la impedancia de A, sería la impedancia, bueno, aquí lo llamamos el equivalente, por decirlo así, a así, que esta sería, ¿cuál sería esto? Lo que nos da el ejercicio, donde dice que tenemos una impedancia de 2 más J3 ohmio, ¿sí?, más lo que nos está dando aquí en este, ¿sí?, más 7.71 más J306 ohmio, ¿sí? Por lo que esto nos va a dar un resultado de, recuerden que porque llevamos a esto a la forma rectangular, precisamente por eso lo llevamos, para poder realizar esta equivalencia a la impedancia en A. ¿Sí? Entonces, esto nos da como resultado, nuevamente llevando esto ya después a forma polar, pues lo voy a poner en el resultado general, ¿sí?, donde me está dando 11.43, ¿sí?, con el ángulo de 31.95, 31.95. ¿Sí? Bueno, si podemos poner aquí, esto nos daba, esto más esto nos da 971, ¿sí?, más J606. ¿Sí? Bueno, tenemos esto, que es lo que nos da del resultado de este,
¿sí? Y lo llevamos a la forma rectangular. Así cada uno calculamos la impedancia, ¿verdad? Equivalente a B, ¿sí? Y equivalente a C. Equivalente a C, donde aquí tenemos, pues aquí nos da el resultado rápidamente de 22.46 con el ángulo de menos 9.26, menos 9.26 ohmios, ¿sí? Y el equivalente de C sería 18.72 y el ángulo de 41.78. ¿Okay? ¿Por qué necesitamos hacer todo esto? Porque ahora sí venimos a lo que nos solicitan, que es calcule la corriente de la línea. ¿Cómo calculamos la corriente de la línea? Para calcular la corriente de la línea, a la impedancia de la línea, a la impedancia que nos está dando el ejercicio, ¿sí? Que en este caso sería la impedancia de A, sería la impedancia, bueno, aquí lo llamamos el equivalente, por decirlo así, a así, que esta sería, ¿cuál sería esto? Lo que nos da el ejercicio, donde dice que tenemos una impedancia de 2 más J3 ohmios, ¿sí? Más lo que nos está dando aquí en este, ¿sí? Más 7.71 más J306 ohmios, ¿sí? Por lo que esto nos va a dar un resultado de, recuerden que por qué llevamos a esto a la forma rectangular, precisamente por eso lo llevamos para poder realizar esta equivalencia a la impedancia en A. ¿Sí? Entonces, esto nos da como resultado, nuevamente llevando esto ya después a forma polar, pues lo voy a poner en el resultado general, ¿sí? Donde me está dando 11.43, ¿sí? Con el ángulo de 31.95. ¿Sí? Decimos que, por ejemplo, la corriente que pasa, que viene aquí en este punto, tenemos la corriente. ¿Cuáles son las corrientes de la línea? Pues tenemos la corriente de la línea aquí, una corriente I, que sería A, aquí tenemos la corriente IB, y aquí tenemos la corriente IC, ¿sí? Entonces, vamos a calcular una por una. Pues, vamos a dar el ejemplo de una y sacamos los resultados directos de las otras. La corriente de IA, aquí va a ser igual, la corriente de línea de IA, vendría siendo la tensión que nos dieron al principio de A sub N, ¿sí? Entre, ¿sí? La impedancia equivalente de A, que es lo que nos está dando el resultado del procedimiento de la impedancia total por fase que sacamos anteriormente. Entonces, para este primer caso, pues tenemos, ¿cuánto es la tensión en línea? Es 400 grados con un ángulo de 0 entre, ¿sí? La equivalencia, que sería 11.43 con un ángulo de 31.95 ohmios. Entonces, esto nos da, perdón, esto fue un error mío, esto no es ohmios. Esto nos va a dar, estos son grados. Esto nos va a dar un resultado de 34, en este caso 34.99, ¿sí? Que es la división de esto con un ángulo de menos 31.95 grados. ¿Sí? Y así cada uno sacamos la impedancia de B y la impedancia de C. ¿Sí? Aquí pues haciéndolo directamente sabiendo que esto es. Entonces la otra sería, por ejemplo, 400, ¿sí? Con el ángulo de 120 sobre lo que nos está dando aquí, que sería 22.46 con un ángulo de menos 9.26. Esto nos va a dar igual a 17.81 con un ángulo de 129.26. ¿Sí? Y para la C, sería los 400 grados menos los 120, no 400, son grados, RM, entre 18.72, un ángulo de 41.78. Esto nos va a dar igual, ¿sí? A 21.37 con un ángulo de menos 161.78. Entonces aquí ya tendríamos lo que nos piden en la primera parte, donde dicen que calculemos la corriente de la línea si en la impedancia AB es 40 menos J, 12 ohmios, si la impedancia BC es 60 ohmios y la impedancia CZ es 18, 15, como lo vemos aquí en el triángulo de estrella. Ahora bien, nos mandan a calcular la potencia compleja suministrada por la fuente. Pues, vamos a borrar aquí rápidamente. De acuerdo a los resultados, ¿sí? Tendremos que la impedancia del equivalente de A sería, la primera nos dio 31.95 watts, sería aproximadamente aquí, ¿sí? Esta sería la impedancia de equivalente a A, donde nos dicen que el ángulo es 31.95, ¿sí? Luego tenemos el segundo punto del B, que sería menos 9.26, o sea que nos estaría dando algo por aquí. Bueno, no tan, porque es menos ángulo. Sería un angulito. Vamos por aquí, donde nos dice que este es menos 9.26, que esta sería la impedancia de equivalencia
de menos B, de B, perdón. Y tenemos que la de C nos dio 41.78, o sea que sería como que algo por aquí. Donde de aquí a aquí tenemos 41.78 y esta sería la impedancia de la equivalencia de C. Ahí tenemos en este diagrama factorial las corrientes de fase, ¿sí? O sea, las corrientes de fase que son estas impedancias. Ahora, las de la línea de carga, pues serían lo que nos dio en el cálculo de la línea de carga, que serían en IA, pues nos dio menos 31.95, o sea que podríamos decir, vamos a ponerlo con otro colorcito, podríamos decir que 31, por decir algo aquí así, menos 31.95 sería la corriente A. Tenemos la corriente B que nos da 129.26, que sería algo por aquí. Que es donde decimos que de aquí a aquí debería haber 129.6. Esta sería la corriente B. Y tenemos por último la corriente C, que es donde nos dice que es menos 161. O sea que esta quedaría algo así, la corriente C. ¿Sí? Donde, bueno, decimos que sería la diferencia de aquí con esto que nos está dando por aquí. ¿Sí? Entonces aquí nos tenemos más o menos, pues así marcándolo en general, que esta sería los menos 161.78. ¿Sí? 78. Menos 161.78. Que esta sería, pues, toda la corriente de C. Entonces ahí tendríamos el diagrama factorial también de lo que sería, que nos piden de información, que es de la corriente de fase y la línea de carga, los resultados que nos dio. Muy bien, ahora pasemos rápidamente. La potencia suministrada por la fuente va a ser igual a la tensión de A sub N, ¿sí? Junto, o sea, el resultado con la corriente de A, más o menos, ¿sí? Con la corriente de A en línea que nos dio, más la tensión de B sub N con la corriente de B más o menos, más la corriente de C, ¿sí? Perdón, la tensión de CN con la corriente de C más o menos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tensión de A, ¿sí? De A sub N, la corriente de A más o menos, ¿esto qué va a ser igual? ¿Cuánto teníamos que la tensión de A? Bueno, primero es 400, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Es lo que tenemos. Luego, ¿con cuánto? Recuerden lo que nos dio la corriente de A. La corriente de A nos dio 34.99, 34.99, ¿sí? Con un ángulo de 31.95 grados, ¿sí? Bien, ahora esto lo llevamos, como dice más o menos, ¿sí? Decimos que 400 con el ángulo de 0 grados por 34.99, perdón, este es negativo, ¿sí? Este es negativo, por lo tanto aquí lo pasamos a positivo, 34.9 y aquí 31.95 grados. O sea, ¿a qué nos va a dar igual a esto? Esto nos va a dar igual a 13, ¿sí? 13.996, ¿sí? Con un ángulo de 31, 0 más esto, 31.95, ¿sí? ¿Qué pasa? Como el resultado es en forma polar, pues ¿qué hacemos? Lo llevamos ahora a forma rectangular y nos daría un resultado final de que esto va a ser igual a 11.874, ¿sí? Más 874.6 más 7409J, 7409.8 voltios. ¿Sí? Ok, pues así sacamos cada una de lo que nos solicitan aquí en estos puntos, ¿sí? Entonces, para sacar el resultado final de la fuente, decimos, ¿sí? Para sacar el resultado de la fuente, ya teniendo uno de uno, decimos que esto va a ser igual, ¿sí? A 11.874.6 más J 7409.8 más bueno, vamos a hacerlo más directo, aquí lo estaba haciendo como por parte. Vamos a hacerlo más directo porque aquí como vamos a unir todas las en un solo. Decimos que el resultado de la fuente va a ser igual, vamos a unir lo que son los números de un lado y las J del otro lado. Entonces decimos 11.874.6, ¿sí? Más el resultado que nos dio en B fue 7035.7, 7035.7 más, y el que nos dio en C es 6378.1, 6378.1. Todo esto, ¿sí? Más la J, ¿sí? Que es lo que está dentro de J, estaría siendo la primera 7409.8 más, en este caso nos dio negativo el de C, menos 1148.4, 1148.4, ¿sí? Más 56, 90.6.
Entonces, aquí no va a dar igual a esto. Esto nos está dando, que la suma de todo esto nos da 25, ¿sí? 288.4 más la resta de esto más esto nos da que J va a ser igual a 11. Entonces, este sería el resultado final de la potencia compleja suministrada. ¿Sí? Bueno, como podrán apreciar, espero que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en una otra próxima oportunidad. Gracias.